Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Quien les habla es Osnar Góngora, estudiante del tercer ciclo de la carrera profesional de Arquitectura y Urbanismo de nuestra Universidad Privada de TAN. A continuación voy a dar paso al desarrollo de mi examen de unidad en base a los conocimientos aprendidos, explorados y aportados durante esta unidad. Se nos surgen 4 interrogantes, las cuales voy a ir resolviendo con ejemplos un tanto prácticos para poder desarrollarlos y entenderlos mejor. La primera pregunta nos indica cuál ha sido el desarrollo de las construcciones realizadas por el hombre a lo largo de la historia y qué criterios técnicos se deben emplear en las distintas etapas que tiene un proyecto para garantizar que una obra de construcción sea de calidad. En la presente interrogante, como la podemos leer, tenemos una respuesta sencilla. En la antigüedad, el hombre, o el ser humano como nosotros, vivía de un lugar a otro, pasando de la cueva hacia la caverna, usando diferentes materiales simplemente para resguardo, cuidado y protección, pasando luego al sedentarismo, que en la actualidad vivimos. ¿Qué es el sedentarismo? Es establecernos en un lugar. El ser humano ha ido usando herramientas, materiales que ha ido conociendo, desarrollando y adquiriendo durante el paso de los tiempos. ¿Para qué? Para generar un mejor desarrollo de su calidad de vida, confort y seguridad. En tal caso podemos dar un ejemplo en nuestro Perú. Antiguamente o desde la antigüedad, en nuestra época ancestral, en las zonas altoandinas se usa el adobe. ¿Qué es el adobe? Es una especie de bloqueta, adoquín por decirlo de esta forma, de en base a barro, muchas veces quincha o algunas ramas, endurecidos que nos sirven para generar paredes, protección, cercos, techos, etc. Esta técnica se sigue usando hasta la actualidad, no por ser un tanto insegura o por ser más barata, sino por el tema de la cosmovisión de las personas, la tradición y la facilidad de la obtención de los materiales. Con relación a las etapas debemos considerar el inicio, que al inicio deberíamos tener el tema de lo de la licencia de construcción, el certificado de parámetros y los certificados de factibilidad. ¿Qué son certificados de factibilidad? Son emitidos por las empresas prestadoras de servicios, en este caso el EPS, Electrosur, que nos indican que la obra pues, está saneada o cuenta con las condiciones del caso. En la planificación deberíamos considerar el análisis de sitio, el tamaño de obra, en la ejecución el control de insumos, recursos tanto materiales o humanos, el seguimiento, una evaluación de avance, control y posibles soluciones, y en el control y cierre pues llevar adecuadamente el manejo de la misma. Debemos considerar que a lo largo de la historia han cambiado el tema de los materiales, ha cambiado el tema de nuestros conocimientos, ha cambiado el tema de nuestra manera de pensar en búsqueda de confort y seguridad. En base a ello, por ejemplo, podemos pasar a la segunda pregunta, que nos indica cuáles son los principales recursos que deben ser utilizados y que no deben faltar en toda construcción. Describa técnicamente e indique la importancia que tiene cada uno de estos para lograr un proyecto de calidad. En esta pregunta de acá vamos a hacer hincapié en 3 puntos. Uno, que deberían ser los permisos. Inicialmente debemos tener los permisos adecuados para iniciar una obra, un proyecto. Como le mencioné anteriormente, debemos emplear el tema de la licencia de obra. No podemos comenzar a trabajar a ciegas o sin ningún permiso. Lamentablemente en nuestro país el criollismo, la facilidad del peruano es: tengo ganas de construir mi vivienda y pues la construyo, pero en realidad esto no es lo óptimo, no es lo adecuado. Debemos contar con un permiso, el cual nos permita construir, emitido por la municipalidad, de ser el caso. Debemos mantener el tema de los certificados de los parámetros de la construcción y no dejar de lado el tema de los certificados de factibilidad. Esto es en el caso de los permisos y documentación, sin antes no dejar tener completo el expediente técnico para poder desarrollar y los lineamientos paso a paso de nuestra obra o edificación. Debemos considerar también el tema de las herramientas, las maquinarias y el equipo. ¿A qué refiero con este tema? Por ejemplo, en casa, ¿quién no tiene un martillo? En casa, ¿quién no tiene una brocha o quién no tiene guantes? Estas vendrían a ser nuestras herramientas, maquinaria y equipo. Quiere decir que, por ejemplo, para una obra, un proyecto de construcción, debemos adecuarnos al presupuesto, pero no porque el presupuesto sea ínfimo o mínimo, debemos emplear materiales o herramientas que sean de baja calidad. ¿Por qué? Porque durante la construcción del proyecto, durante el desarrollo de la obra, ¿qué pasaría pues si se sale el cabezal del martillo o si tenemos un accidente tipo ocupacional? Se generan problemas técnicos, paralización de obra, daños al tema de los constructores, que sería nuestro personal, y más que todo podríamos atentar no solo contra las personas, sino contra la vida en general, ya que una obra mal planeada, mal construida, es una obra o un peligro en el tiempo, ¿no? Otro tema que deberíamos considerar es el tema de la mano de obra. Deberíamos tener una mano de obra cualificada y calificada.
Quiere decir que deberíamos escoger y analizar nuestro personal, tanto desde la mano de obra, que deberían ser personal operario, obreros, por llamarlo de esta forma, a nuestro supervisor de campo, a nuestros almaceneros. ¿Para qué? Para que la obra sea como un engranaje, quiere decir que todo gire, todo funcione de una manera adecuada, y no tengamos demoras, problemas en el proceso o simplemente demoremos. Cada personal o cada miembro del equipo, por decirlo de esta forma, porque todos en un proyecto son un equipo, debe saber o tener conocimiento de sus tareas y funciones a realizar. ¿Para qué? Para que reduzcamos riesgos tanto de personal, ocupacionales y mitiguemos merma en el tema de la construcción, que sería pues gastar materiales en vano sin haber realizado un análisis previo. En base a ello nos surge una tercera interrogante, la cual vendría a ser cómo se clasifican los materiales según su origen, qué se utilizan en un proyecto de construcción y cuáles son los materiales más comunes que encontramos en el mercado de la ciudad de Tacna. Clasifíquelos según su uso. En la tercera pregunta podemos obtener que son dos tipos de materiales según su origen, por decirlo de esta forma: los naturales y los artificiales. En los naturales podremos encontrar todo lo que podemos abrir la puerta de la calle y mirar a nuestro alrededor. Tenemos los pétreos, que podrían ser el mármol, el granito, tenemos la madera, blanda, dura, contraplacada, tenemos el tema de los cerámicos, el barro, la arcilla, con lo que podemos realizar nuestras paredes, adoquines, ladrillos, y el tema del metal, que así no lo veamos, simplemente lo tenemos en uso en nuestra vivienda, en cada parte de. Quiere decir que, por ejemplo, si ahorita me encuentro con un foco prendido, esto se da gracias al metal, porque los cables cuentan con metal conductor, que vendría a ser los alambres de cobre, ¿no? Por decirlo de esta forma. Y los artificiales son los que hemos creado en base a nuestra necesidad, y los hemos ido desarrollando con el paso del tiempo. Los artificiales, que podrían ser los materiales aglomerantes o aglutinantes, podrían ser los materiales plásticos como el PVC, que por ejemplo podemos usar para los mangos, podemos usar para los tubos, y los vidrios, ¿no? Hechos en base, como todos sabemos, en base a la arena, mediante un proceso químico damos pase a vidrios transparentes, hermosos, templados, de diferentes gamas y tipos. En base a la pregunta se nos surge un interrogante de ¿cuáles son los materiales más usados en la ciudad de Tacna? Si yo me posiciono o salgo de mi vivienda, yo viviendo aquí en la urbanización Tacna de la ciudad, puedo ver una casa unifamiliar en la parte de al frente de mi casa, una casa de 2 pisos, y puedo analizar diferentes puntos en base a mi observación. Una vendría a ser las bases y los cimientos. ¿Qué usamos en las bases y el cimiento? Como todos sabemos, usamos el hormigón. ¿De dónde podemos juntar el hormigón o traer el hormigón, la arena, este tipo de materiales y agregados en nuestra ciudad? En la zona de Gregorio Albarracín o la zona de Magoyo, a la salida de Tacna por el bosque municipal, encontramos canteras enormes de este material. Quiere decir que lo tenemos al alcance de nuestra mano. ¿Qué más usamos para la cimentación? Usamos el cemento. Tenemos variedades, marcas distintas, pero particularmente la última que usé en casa es el cemento Yura, y lo encontramos de una manera comercial, inclusive como punto adicional, pues mencionar que es del grupo consolidado Gloria, ¿no? Para el tema de los pisos, depende mucho del presupuesto, porque anteriormente, por ejemplo, hay gente que usaba el parquet, al pesar de ser algo antiecológico, porque dañábamos el tema de los árboles y depredábamos simplemente por el hecho de ver bien. En la actualidad podemos usar cerámicos, porcelanatos, pisos laminados, pisos flotantes, dependiendo de nuestro presupuesto. Pero todo siempre va acompañado de un tema de un aditivo o un tema de un material artificial, que vendría a ser el cemento de contacto. Si usamos porcelanato para nuestra vivienda, pues para afirmarlo al piso y poder darle durabilidad en el tiempo, ¿no? Para los techos, paredes, ¿qué es lo que podemos usar? En realidad usamos dos cosas principales. Una es el fierro, que también se debe usar en las bases y cimientos, en las columnas, vigas, armazones, y se debe usar el tema de los materiales, cerámicos, que vendrían a ser en base de arcilla. ¿A qué me refiero? A ladrillos de tipo 4, a ladrillos de tipo 5, King Kong, que son los más adecuados para la construcción y seguridad de nuestra vivienda. Adicionalmente, ¿qué más podemos emplear? Tenemos puertas, tenemos closet, tenemos zócalos, tenemos una serie de zonas en la vivienda. Para ello deberíamos usar madera. ¿Madera de qué tipo? Deberíamos usar madera de pino, por su fácil crecimiento y ayuda ecológico. Quiere decir que si yo talo un árbol de pino, su crecimiento es mucho más rápido que de los otros árboles como antes se usaba. Tenemos pino en nuestro país, está al alcance. O también podamos usar el tema del tornillo. Anteriormente se usaba madera de cedro. Lamentablemente el cedro extraído desde Colombia pasa por un proceso químico, a pesar de su duración en el tiempo. Es costoso,
tanto en calidad de vida y el crecimiento de los árboles. Pasamos a las ventanas, mamparas y tragaluces. Hacer un poquito de hincapié de que no solamente podemos usar vidrio, que vendría a ser lo que usamos en nuestros vasos o en nuestras ventanas. Podemos usar el plexiglas como un respaldo ecológico para el tema de los tragaluces, para el tema de las bocatomas, para el tema de las entradas de luces. Y para los vidrios de la casa de mi vecino, por ejemplo, yo tengo que son ventanas de doble vidrio. ¿Para qué? Para garantizar el silencio, la permeabilidad, la temperatura dentro de la vivienda y generar un espacio de confort, tranquilidad y seguridad en el hábitat. ¿Qué más tenemos dentro de una vivienda? Tenemos los baños y áreas de servicio. Usamos también normalmente, antiguamente se usaba pues lo que es la mayólica, ¿no? Que eran pues pedazos de porcelanato, cerámico, en realidad enlosado, que se usaban en las paredes y pisos. En este caso podemos usar el tema del porcelanato o el cerámico, que es mucho más seguro, higiénico y económico. Obviamente va acompañado del cemento de contacto. Adicionalmente a ello usamos el cerámico. ¿En qué forma? El cerámico enlosado lo usamos en el water o en la taza del baño, en el lavamanos, en los aditamentos, que podría ser urinario, bidet, que antiguamente se usaba, es que está empleado el cerámico. Y tenemos los accesorios diversos. ¿Qué accesorios me refiero? Tenemos soquetes, enchufes, tenemos tuberías. ¿Y qué empleamos ahí? Usamos elementos de uso artificial o creación artificial, que serían en base a plásticos, PVC, melamina y otro tipo de fibras o resinas. En este caso las tuberías están hechas a base de PVC, tanto las eléctricas o las de agua. Y los soquetes o tomacorrientes, que también están hechos en base a plástico, que es un material artificial, ¿no? Es en base a una vivienda en realidad. Y otros agregados que le pudiéramos dar, ¿no? En base al tema del ornamento, como la pintura, podríamos usar lacas, un tema de agregados, ¿no? Pero todos ellos de carácter artificial. Los mencionados anteriormente, pues son los necesarios en una vivienda, propiamente. Y pasamos a la cuarta pregunta, que sería: ¿cuál es la importancia de aplicar correctamente la tecnología del concreto en una obra o proyecto? ¿Y cómo podemos asegurar la calidad del concreto en cada una de las etapas del proyecto? En la pregunta 4 debemos considerar lo siguiente: que debemos mantener las etapas del proceso de inicio, planificación, ejecución, seguimiento, cierre y control, y detallar cada una de las etapas, como los mencioné anteriormente, para poder llevar un mayor manejo del tema. Mantener los materiales en lugares idóneos, las supervisiones, las pruebas de los materiales, dejando de lado el presupuesto, sino manteniendo de lado la seguridad y la prevención. El apilamiento, por ejemplo, del cemento no puede ser mayor a 10 bolsas una encima de otra, porque vamos a causar que se malogre, que se estropee o que simplemente pues el cemento salga expulsado. Además de ello, durante la ejecución de un proyecto, ya en la mitad del tema del planeamiento, debemos realizar un control de calidad, inspeccionar, supervisar, revisar que cada detalle, así parezca pequeño o menos importante, esté óptimo para poder entregar un proyecto. Se debe realizar el desarrollo correcto del concreto, obviamente la mezcla realizada, evaluada y empleada. Y también se puede añadir algunos aditivos a la mezcla según sea la necesidad del caso. ¿De qué manera podemos garantizar? No se nos dice el tema de asegurar la calidad de un proyecto. Tenemos diferentes pruebas, ensayos, pero la principal es la prueba del slump, que nos indica o que nos sirve para poder medir y analizar la trabajabilidad del concreto para una obra, que es lo que vamos a emplear en determinada situación y en base a ello poder mejorarlo o poder simplemente descartarlo. Esta es la prueba del slump, es la más rápida, entre comillas, o la más conocida en nuestro campo y en nuestro día a día. Fuera de ello encontramos la prueba de aire, la prueba del curado del cemento, la prueba de la flexión, ensayo de comprensión y la toma de muestras. La prueba del aire nos sirve para eliminar las burbujas que se encuentran de aire dentro del concreto. La prueba del curado para generar una hidratación adecuada del concreto y generar una mejor calidad en la obra. La prueba de flexión se encarga de ver el comportamiento que va a tener el mismo sobre una viga cuando se ejerce fuerza en su eje central. El ensayo de comprensión para poder determinar las durezas de las estructuras construidas, quiere decir su durabilidad, su secuencia. Y la toma de muestras sirve para identificar la humedad del concreto, ver posibles falencias y poder corregirlo. Para mí es muy importante mencionar que la calidad del agua es un factor importante en la calidad del concreto. Las aguas pueden variar según donde nos encontremos o el tipo de agua potable que se use para ello. Podría ser agua del subsuelo, de un pozo como tenemos en Los Palos o La Yarada, o en otro país, yéndonos a Arica, tienen agua desalinizada.
Entonces debemos evaluar primeramente la calidad del agua para poder evaluar al final nuestro producto final, que sería el concreto que vamos a presentar. En base a ello, me queda más que decir una conclusión final, que todos estos elementos, herramientas y materiales de construcción que podemos ver día a día en casa son los que vamos a ver en nuestro proceso de arquitectos. No debemos dejar de lado la seguridad, en el caso de la construcción, del personal, de cada una de las etapas del proyecto. No debemos dejar de lado el tema de la seguridad ocupacional, la mitigación de riesgos, la reducción de merma, ya que una obra bien planificada, una obra bien desarrollada, es una obra bien construida y es un cliente o un usuario satisfecho frente a ello. Eso sería todo en relación a la resolución de mi presente examen. Muchas gracias, ingeniero y compañeros.